Si quieres yo ataco primero. Claro. Creo que un gran error que suele suceder es que los emprendedores no saben realmente qué quieren de un fondo. O sea, vienen con una idea de que necesitan capital, pero no están bien aterrizados en cuánto necesitan, para qué lo necesitan y cómo ese capital va realmente a detonar un crecimiento o por dónde. Es muy importante que haya un nivel de análisis financiero en cómo impacta una inversión por parte de un fondo, porque si bien es cierto que hay una parte intangible de que un fondo aporte a la empresa en temas de valor agregado, etcétera, al final del día la parte financiera y analítica tiene que estar ahí también. Entonces muchas veces un emprendedor muy dinámico, muy visionario, llega con ideas bastante interesantes, pero no tiene la parte numérica, por decirlo, bien aterrizada, y eso pues hace más difícil la parte de decir que sí. Eso no es necesariamente un obstáculo no insuperable, pero sí es un error que a veces alarga el tiempo que pueda tardarse uno en tomar una decisión de invertir o no. ¿Puedo agregar a esa pregunta? Sí, claro. Por favor. Yo te diría, yo creo que uno de los errores, un error común de los emprendedores es que vienen a los fondos pensando de que lo que el fondo le va a dar es capital, dinero y nada más. Y realmente yo creo que obviamente que damos el dinero para que puedan implementar, crecer, expandir su proyecto, pero creo que la experiencia, los contactos, el conocimiento, la visión y digamos las otras cosas que los fondos tendemos a ayudar en los proyectos es fundamental. Y eso es relevante porque muchas veces, lo hemos visto, los emprendedores se van porque dice, bueno, el que le da mayor valor a la empresa y no ve los otros intangibles que a mi modo de ver pueden ser mucho más importantes que el dinero para lograr que el proyecto salga adelante. Y eso lleva, de hecho, eso también te pone una dinámica de algunos emprendedores que lo que quieren es que el que le dice que su empresa vale más en ese momento, en vez de decir el que les dice lo que vale, digamos, con relación al mercado, algo más razonable, está dispuesto a invertir más rápido, está dispuesto a apoyar más a la empresa. Y al final del día el emprendedor le sale saliendo, cuando trae al que le ofrece más, le sale más caro porque no logra el mismo desarrollo de la empresa o en los mismos tiempos que si se hubiera asociado con alguien que tiene que le puede contribuir mayor experiencia. Quizás nada más agregándote a eso, otra de las percepciones, yo creo que equivocadas, que están generalizadas, es el tiempo en el que suceden las cosas. Muchos emprendedores llegan y dicen, oye, pues necesitamos el dinero, así pues ¿para cuándo? No, pues para la semana que entra. Bueno, pues, o sea, lo que necesita esa empresa es alguien que cubra una falta de liquidez importante, pero lo que realmente nosotros somos es un socio. O sea, lo que buscas, digamos, abundando en lo que decía Diego, es no vienes con un fondo, no debes de venir únicamente por el capital, debes de venir porque estás buscando a un socio. Y cuando buscas a un socio, no va a ser la semana que entra. Tienes que llegar y hacer el due diligence o la investigación de si ese socio es el adecuado. Hay un dicho que dice que todos somos de barro, pero no es lo mismo jarra que tarro. Entonces, los fondos son diferentes también, como los emprendedores son distintos. Entonces, quizá yo creo que una concepción equivocada es que vas con el fondo que te va a dar el dinero la siguiente semana y que no importa quién es, que es igual un fondo que otro, y no es el caso. Si me dejan replantear la segunda pregunta, es ¿cuál sería el perfil en general? O sea, ustedes, no hablando de qué estoy buscando yo como fondo, sino en general, ¿qué buscan los fondos de capital emprendedor en el emprendedor como persona y como el proyecto que podrían estar apoyando? Honestidad absoluta, transparencia en los éxitos y los fracasos que han tenido, pasión por lo que hacen, estar dispuesto a escuchar y tener una vocación de éxito de mediano a largo plazo y estar dispuesto a vivir el sub y baja que eso va a presentar.
Digo, si de lo que se trata es de pedir, olvídate, te vamos a sacar una lista de Santa Claus. Yo creo que el tema es con qué cosas estás más bien dispuesto a vivir, que no necesariamente son quizás los atributos ideales. No, pero de nuevo, yo creo que el tema, como decía, el tema de honestidad y ética, eso es clarísimo. Y uno de los puntos que decía René, que está todo atado, es que el emprendedor nos tiene que ver a nosotros como socios, estamos sentados juntos al mismo lado de la mesa para tratar de echar un negocio hacia adelante. Y a un socio lo escuchas, lo respetas, discutes con él, se llegan a acuerdos en qué hacer en la empresa, cuál es la estrategia, qué hacer, qué no hacer, qué hacer primero, qué hacer después. Muchos emprendedores llegan a veces con una arrogancia, decir, pues yo ya sé, yo ya entendí, yo ya vi cuál es el problema, yo ya tengo la solución mágica que va a resolver ese problema y no estoy dispuesto a escuchar porque yo ya la vi. Para nosotros ese no es un emprendedor con el que vamos a trabajar, porque pues nadie tiene la verdad absoluta, ni nosotros ni nadie más. Entonces, al final, mientras más cabezas tengas pensando en el mismo problema, mejora la probabilidad de tener éxito. Yo agregaría al punto, no sacando la prioridad que mencionan Alonso. Bien. Y Diego, yo creo que es muy importante también ver una capacidad de ejecución, porque creo que solo tener una visión o una idea no es suficiente. Hay que realmente ejecutar para tener el éxito. Y si un emprendedor no demuestra esa capacidad, esas ganas, ese deseo, ese hambre, creo que si no lo vemos realmente, pues no llegaremos a cerrar una inversión. Sí, en capital emprendedor mucho más que en capital privado, los fondos le estamos apostando a una persona o un grupo de personas y no a un proyecto, ¿no? Hay un dicho en el ecosistema que es más importante pues, la persona que el proyecto. Igual puede llegar una persona con un proyecto, no te gusta el proyecto pero te gusta la persona, y igual le propones que haga alguna otra cosa y inviertes en eso. Y un proyecto, una persona lo puede llevar al éxito y otra persona lo puede llevar al fracaso total, ¿no? Entonces es algo que es las cualidades de la persona, la perseverancia, la disciplina, y lo que comentaba Alex, no solo el tener buenas ideas, el ser creativo, el ser innovador, pero el poder efectivamente ejecutar sobre ese plan estratégico y estar dispuesto pues, a escuchar, que lo cual es muy importante, ¿no? Los fondos es el capital más caro que hay, pero es un capital inteligente. El emprendedor igualmente inteligente pues, es el que escucha y se deja apoyar por los fondos con los que se está asociando. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, ahorita que ya mencionaron las características de un emprendedor y lo que ven los socios o los fondos, y ahora la pondría un poco al revés. ¿Qué cualidades debe de tener un socio para que le convenga, por así decirlo, a un emprendedor que realmente le apoye? ¿Un socio fondo o otro tipo de socio? Cualquier tipo de socio y también de fondo. Sobre todo de fondo, que son los que ustedes están aquí. Es que depende. Yo creo que cada empresa y cada emprendedor tiene huecos distintos que llenar, y pues lo que tienen que hacer es encontrar a ese socio, a ese fondo, a esa persona que llena mejor esos huecos. Entonces no sé si sea muy fácil el llegar y decir, oye, tienes que ver estas características, sino más bien tienes que hacer una autoevaluación de en dónde están las mayores deficiencias que tiene tu proyecto, que tiene tu equipo, que tienes tú como emprendedor, y entonces buscar quién es el mejor complemento para que esas deficiencias sean las que se den. Puede ser que haya emprendedores que son muy ordenados y tienen unas características de administración muy bien marcadas, y pues lo que necesitarán será alguien que complemente quizá una visión más estratégica, o al revés.
Entonces yo creo que no es que sea una fórmula así de estas son las características, sino más bien yo creo que es esta dinámica de la autoevaluación y ver quién es el mejor complemento. Y abundando un poco en eso puede implicar expertise en la misma industria en que está operando la empresa, puede ser acceso a nivel comercial con clientes grandes, corporativos, a nivel CEO o a nivel dueño, empresario, puede ser institucionalidad en lo que es el manejo de gobierno corporativo y de reporteo y todo ese tipo de cosas. O sea, como dice Alonso, creo que es importante buscar una colaboración constructiva, no conflictiva, y saber que complemente lo que ya tiene como expertise el mismo emprendedor, ¿no? Sí, mira, simplificando, eso es una sobresimplificación, pero normalmente en un emprendimiento necesitas 3 personalidades. Necesitas el que tiene la visión y el liderazgo, el que puede empujar a la gente a hacer cosas. Necesitas el que sea técnico, el que sepa cómo va a ser lo que vas a hacer, cómo construye el producto, cómo desarrolla algo. Alguien tiene que ser técnico y saber de eso. Y tienes el que sabe vender. Si te falta alguna de esas 3, la probabilidad que el proyecto tenga éxito es baja. Lo que necesitas es que ese emprendedor o ese equipo de emprendedores, como digan, se hagan su autoevaluación y dicen, oye, nosotros tenemos la visión, sabemos construir el producto, no sabemos vender, entonces, fondo, ayúdanos a traer esas habilidades que no tenemos. Hay algunos que sí saben vender, pero no tienen la parte técnica de cómo construir las cosas bien, entonces traes esas capacidades, pero al final depende de cada caso, no puedes generalizarlo. El emprendedor tiene que ser, o el equipo de emprendedores es muy consciente de cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, pero también cuáles son sus debilidades, y buscar a alguien que le complemente en las debilidades precisamente. Sí, yo creo que hay tres cosas genéricas que sí deben tener todos los administradores de fondos, que son, lo primero, relaciones. Te deben de poder, como emprendedor, abrir puertas que tú por X o Y razón pues, no tienes acceso a esas puertas. El fondo debe tener relaciones. Adicionalmente debe tener una sofisticación y ayudarte a sofisticar tu gobierno corporativo, tus prácticas de reporteo, el establecimiento de un consejo de administración, y la otra es una sofisticación y relaciones con los mercados de capitales, porque eventualmente conforme crezca tu proyecto, conforme crezca tu empresa, pues vas a necesitar acceder a otras fuentes de capital, y el chiste es que el fondo, con la sofisticación que tiene, te pueda apoyar a acceder a esas fuentes adicionales de financiamiento. Ya de ahí yo creo que es mucho las necesidades y preferencias del propio emprendedor. Yo te puedo decir, es clave que el emprendedor haga su tarea respecto de quién es el administrador del fondo, quiénes son las personas dentro del fondo. Conociendo a los que están aquí, yo te digo, hay cierta gente que le encantaría que Alonso fuera su socio, porque es un socio muy activo, es un socio que realmente se mete, pone toda su infraestructura a apoyar al emprendedor, y el emprendedor pues básicamente se encarga en desarrollar y en vender, pero hay otros que no les gustaría ese mismo esquema, ¿no? Hay que hacer la tarea, ver bien qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que necesitan, y ya hay suficiente número de fondos en México que puedes escoger con el que te quieres casar, y no es necesariamente el que te da más dinero o el que evalúa tu empresa lo más alto, es el que te va a ayudar, el que más valor te va a añadir a futuro. Bien. Tengo otra pregunta. ¿Es cierto este mito de que si el emprendedor no conquista en 5 minutos de exposición al inversionista, ya, caput, pues que se olvide de pedirle apoyo? ¿O cuál es la relación de casa, de acercamiento, de conquista del inversionista que tiene que hacer el emprendedor? A ver, es como dijeron, te estás casando con alguien. El amor a la primera vista no existe así, de que en 5 minutos te enamoraste.
Lo que no puedes es hacer las cosas mal. Y lo que sí es verdad es de que, digamos, esa presentación de 5 minutos, pues es la oportunidad para generar el interés, para que el inversionista diga, me quiero volver a sentar contigo, explícame en más detalle lo que estás haciendo, cada vez entender más hasta que logren, digamos, ponerse de acuerdo. ¿Qué pasa a muchos emprendedores? Que no piensan en cómo transmitir ese mensaje en 1 minuto o en 5 minutos. Entonces, en vez de ser concretos y específicos, decir, oye, yo lo que estoy haciendo es, mi empresa, vimos este problema y esta es la solución. Usan un estilo muy narrativo, decir, fíjate que cuando yo era niño, te vi este problema y entonces crecí y de pronto se te acaba el tiempo. Y no es de que uno de este lado no quiera hacerlo, el problema es de que pues estás viendo muchos emprendedores que llegan al mismo tiempo, pues quieres a alguien que tenga la capacidad de muy rápido decirte, mira, esto es lo que estoy haciendo, y ver si haces esa conexión, decir, oye, me parece interesante, cuéntame más, no nos podemos ver ahora, veámonos en la tarde, veamos mañana, veamos la semana que viene, mándame una presentación, hacemos lo que sea, pero tienes que hacerlo de a poco, pero no puedes perder el tiempo en hacerlo mal en esos primeros pasos. Eso es un mito de que, o sea, nosotros estamos en este negocio y lo que estamos buscando es con quién invertir. Entonces yo sí creo que es un mito que llegues y te digan que tienes 5 minutos. Te voy a decir qué es lo que sí sucede. Y es que los emprendedores no se dan cuenta que están compitiendo contra otros emprendedores. Entonces llega uno y te empieza a contar, pero no se está dando cuenta que el que vino antes estaba mejor preparado, hizo el pitch, hizo la investigación y entonces pues cuando tú empiezas a comparar uno con el otro, pues claramente empiezas a ver, oye, este está más enfocado, este ya tiene más avanzado, este lo puede decir bien y el otro pues necesita trabajar más. Vamos a dedicarle el tiempo al que está en una posición más próxima para que pueda recibir nuestra inversión. Entonces no creo que sea un tema de que tienes 5 minutos para decir, es un tema de que tienes que estar consciente que estás compitiendo contra los demás emprendedores, porque nosotros, todos los que están aquí, pues no sé, verán 150, 200 proyectos al año. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos ver incluso hasta esos que no están tan bien preparados, pues porque para nosotros nos sirve como parámetro para la selección de los que sí están. Déjame decirte cosas que no son un mito y sin duda matan a una posible presentación en el tiempo que sea. Claro. Que no sepan cuánto vendieron el año pasado y si ganaron o perdieron dinero y no tengan la cifra absolutamente clara. Que no te puedan decir cuánto van a vender este año y cuál es su utilidad estimada este año. Que no te puedan decir de qué tamaño es el mercado en el que están compitiendo. Que no te puedan decir para qué quieren el dinero. Y cuando va más de uno, que se interrumpa. Eso mata a cualquier emprendedor. Eso no es un mito, eso es realidad. Ahora, seamos realistas, la capacidad de un emprendedor convencerte y engancharte en 5 minutos es una buena indicación de qué nivel de interés o atención le vas a prestar en el próximo paso de análisis. O sea, si bien no existe el amor a primera vista, pues sí es fácil descartar a primera vista. En la primera reunión te da, pero por ejemplo, mira, yo creo que un error, además de lo que dice René, un error muy común es de que el emprendedor, no, como en cualquier comunicación, tú tienes que entender quién es la audiencia a la que le vas a exponer. Entonces, déjame dar un caso que me ha pasado a mí varias veces. Alguien que viene a hacer algo que tiene que ver con el fútbol y lo primero que te quiere explicar es por qué el fútbol es importante en el mundo. Oye, a ver, cualquiera que vive en Latinoamérica, en México, si me tienes que explicar por qué el fútbol es el deporte más importante del mundo, pues es que me estás subestimando. O sea, yo sé por qué es. O sea, bueno, si vas a hablar con alguien en Estados Unidos, a lo mejor eso es relevante. Pero tienes que entender la audiencia. Alguien que vive en México tiene que saber que el fútbol es el deporte. Tiene que saber que es importante, tiene que saber que millones de gente lo ve. Tiene que saber que la Copa del Mundo es el evento más importante de deporte del mundo. No me vengas a explicar eso. Explícame qué es lo que tú vas a hacer. No pierdas el tiempo en cosas que no son relevantes porque yo ya las sé. Y eso le falta. No hay una preparación. Decir, oye, ¿quién es mi audiencia? ¿Qué sabe y qué no sabe? Déjame explicarle lo que él no sepa. Y eso va muy ligado a que el pitch no solo es importante el carisma del emprendedor,
Entonces, un emprendedor en 5 minutos puede ser muy carismático, dinámico y puede seducirte con su forma de ser, pero si lo que te está diciendo tampoco trae la preparación, el análisis detrás, tampoco te va a enganchar. Entonces, no es solo una cuestión de personalidad, ¿no? Yo creo que deben de ir muchas horas de preparación, tarea, análisis, investigación, para eso estar perfectamente listo para esos 5 minutos. Claro. Del total de proyectos que les llegan, más o menos cuántos son los que sí les dan fondos, sí apoyan o se hacen socios, y qué porcentaje son los que, digamos, les dicen no, te sugerimos esto y el otro. La estadística es 1 de cada 125. 1 de cada 125, ok. Yo creo entre 1 y 2% de los proyectos que llegan. Que cuentan todo, ¿eh? Hay proyectos que no en 5 minutos, en 2 minutos ya dices, no tiene sentido, pero bueno, pero el 1 o 2%. Claro. Igual. Sí, es la misma estadística en promedio. En promedio, ¿cuánto tiempo dura la inversión del fondo en la empresa? ¿Y qué obtienen ustedes cuando se salen de la empresa? Lo más rápido posible y dinero. O sea, ¿les pagan lo que No, invirtieron? a ver, o- déjame ponértelo así. Yo creo que la preferencia es poder hacer una inversión exitosa en el plazo más corto. De forma realista, yo creo que estamos de 3 a 5 años, es lo que debe ser realista. ¿Qué recibimos nosotros? En la mayoría de los casos, y esto depende de fondo a fondo, nuestra participación es como accionista en la empresa, con lo cual tenemos una participación accionaria en la empresa, y lo que buscamos es que en algún momento, cuando la empresa ya creció y ya se creó el valor, y por lo tanto vale mucho más de cuando invertimos, lo que queremos es vender nuestra participación accionaria, ya sea porque se vende toda la empresa o porque se vende nada más la nuestra a un nuevo inversionista o a alguien más o a la misma empresa, y ahí obtenemos dinero, y si las cosas se hicieron bien, pues esa inversión debe ser mayor, y todos esperamos bastante mayor de lo que invertimos originalmente, y esa es la ganancia que estamos buscando. Buscamos un múltiplo de la inversión que hicimos, básicamente, y el plazo depende del desarrollo de la empresa. Claro. Mi última pregunta. En la industria de fondos de capital emprendedor, me comentaba Fernando Lelo de la REA que estaba integrada como por de 12 a 15 fondos de capital emprendedor, ¿o cuál es la cifra? Como miembros de la MEXCAP hoy somos 16. Eso no implica que cubre todo el espectro, pero yo creo que los principales jugadores en el segmento estamos asociados a la MEXCAP y representados por estos 16. Pero ahora con lo que está haciendo el INADEM, probablemente Ya, eso va a subir a ya 25. contamos con algunos de los nuevos. Abrimos una categoría nueva de fondo más pequeño para que sea más accesible la cuota de la membresía, y yo creo que para el próximo año deberíamos de crecer, pues yo diría entre un 30 a 50% más de fondos de venture en el MEXCAP. ¿Cuántos fondos de capital privado existen? Bueno, están en la MEXCAP. Son 80, a ver, somos, en las estadísticas de la industria son 85 fondos actuando en México, 75 asociados en la MEXCAP. Y de los que están en la MEXCAP, 16 son para capital emprendedor. Correcto. Pues nada, creo que esto sería todo por mi parte. Y mi última sería nada más, así, para que un emprendedor llegue a ustedes, ¿cuál es el proceso para que ustedes los puedan atender? Por email. Lo mejor sería que viniera recomendado por un contacto cercano a uno de los socios o miembros del equipo del fondo. Ajá. Pero si no, pues la puerta siempre está abierta por mail o por cualquier otro evento, se puede acercar y buscar un contacto. Y en este mail, para que sea efectivo el acercamiento, ¿qué les deben de puntualizar los emprendedores? ¿En qué industria están? ¿De qué tamaño son? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Un teaser. Es Ok. en una página que te puedan decir lo que ellos hacen, lo que han, dónde están ahora, en qué mercado,
y decirte por qué quieren hablar contigo. Y yo creo que email o en estos eventos, pero al final tener algo por escrito ayuda mucho para decir, empecemos a hablar. Déjame decir lo que no funciona, o lo que menos funciona. Es cuando nos llega un mail al info general y dice, soy un emprendedor, estoy interesado en saber cómo operan ustedes. Ese es el mail más difícil de atacar. Realmente, como dice Diego, si nos pones en 2 o 3 párrafos por qué me están enviando un mail, qué es lo que buscan y agregan un teaser de 1 a 3 hojas, eso es lo más eficiente y es lo que va a solicitar una respuesta más. Ok. ¿El monto que ustedes invierten en las empresas depende del proyecto que hay que apoyar o tienen algún rango? Son las dos cosas. Todos los fondos tenemos un rango en el que operamos y dentro de ese rango pues depende del proyecto lo que ya cada quien escribe, el cheque que escribes. Okay. ¿Un máximo sería 80, 90 o no está? 80 o 90 ¿qué? Por ciento máximo de que financien el proyecto. Es que no creo que la visión sea un porcentaje. El porcentaje es el resultado del plan de negocios que se quiere hacer. Entonces más bien es, oye, yo quiero hacer este plan de negocios y quiero alcanzar estos objetivos y para eso necesito 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos. Ah, bueno, entonces una vez que determinas ya cuánto es lo que vas a hacer, dices, bueno, estos 1000 pesos, ¿qué representan del valor de la empresa? Representan el 10%, representan el 50%, representan el 80%, y eso es como llegas al resultado de la participación del fondo, pero el punto de partida es cuánto dinero quieres y para qué lo quieres.